cerrado el retiro hace un ratito, y lo dudé y lo pensé y quise ser respetuoso de mi amigo aquí, por la honra que él me dio pidiéndome que yo cierre este retiro. Pero antes de que Graciela hablara, yo estaba pensando esta tarde, qué complicado, qué honra que es que a uno lo dejen cerrar un evento, pero qué complicado que es también, porque uno lo que tiene que hacer seguro, le digo para los que están haciendo sus primeras migas en el ministerio, es no estar pendiente de lo que dicen los otros porque te vas a volver loco, porque no te van a dejar nada nuevo por decir. Y el año pasado recuerdo bien que ayer me pidió que cerrara en el Congreso y recuerdo que empecé con un chiste y traje un montón de papeles con los títulos de los mensajes que han predicado todos los otros y dije, pensaba predicar de esto y lo tiré. Y así hice como una broma, pero es verdad, ¿no? Hemos escuchado muy sabias en este lugar y se los digo con experiencia. Muchos saben que mi ministerio de paternidad espiritual en la Argentina tiene que ver con esto, con el ministerio de la familia pastoral, de los hijos de los pastores, y realmente he escuchado cosas muy, muy profundas y muy llenas de sabiduría para aplicar a nuestros matrimonios. Les recomiendo, no sé cómo serán los materiales, si vía internet o cómo se hace, que se ha grabado todo, está grabando todo, volver a escuchar y a retener palabras, ¿no? No voy a recordar todas, pero por ejemplo una voy a recordar de hoy de Milagros Aguayo. Qué bueno que estuvo cuando ella dijo, parecía que estaba iniciando un mensaje soberbio cuando dijo, yo soy igual que él, somos los dos iguales. Parecía que era el comienzo de un mensaje feminista y fue brillante por eso. Somos iguales, pero hay un plan que Dios trazó que me dice que en vez de fijarme en esa igualdad, me fije que si Él preside, habrá bendición. Y digo, qué bueno, ¿no? Porque muchas veces predica esto como algunos como la pobre mujercita oprimida, otros como la pobre mujer valerosa que está apagando sus dones por sujetarse. Me gustó como ella lo dijo, somos iguales, no hay diferencia, pero Dios planeó así, así que no hay nada más para conversar. Igual déjenme agregar un párrafo. Estuve así midiendo la vara y creo que las chicas salieron perdiendo en este congreso. Quiero reivindicarlas, a las mujeres. ¿Están de acuerdo, chicas? Qué bueno que es ganarse al público femenino así al final, ¿no? Está bueno eso. Porque me preocupa mucho. Yo creo que muchos de los problemas actuales de los matrimonios tienen que ver con el no asumir el rol que Dios le dio a los hombres. Mucho se habla del error de las mujeres, que es real, de ocupar el lugar de los hombres que no le corresponde. Es cierto. Es cierto que muchas mujeres, por la ausencia del ocupamiento del rol del varón, lo ocupan ellas y eso es un error que no debe cometerse. Pero la raíz de eso es que el hombre no ocupa su lugar. Y quiero decirles a los varones que para ser bien varón, si me lo dejan de esta manera, para ser bien macho, hay que animarse a ocupar el lugar que Dios nos dio, porque realmente es tremendamente difícil de ocupar, porque se lo compara con el lugar que Él ocupó. Así que bueno sería que los varones de ese lugar puedan revisar su rol en la casa, porque los roles no se pueden reemplazar, son irreemplazables. Perderse la oportunidad de ejercer el rol que Dios me dio no solamente es complicado para el éxito del matrimonio, sino que es perderse alguna de las riquezas más preciosas que Dios le ha dado a tu vida. Perderte el privilegio de ser pastor de la oveja más difícil del planeta, que es ella. Perderte el privilegio de ser pastor de tus hijos, que otros tengan que reemplazarte, es tristísimo. No hay mérito más grande, no hay plataforma ni micrófono que pueda asemejarse con el privilegio de quienes te conocen en ropa interior en tu casa, igual te consideren su autoridad espiritual y su pastor y te busquen en el día de la dificultad. Y darle ese lugar a otro es no entender el plan de Dios. Así que, muchachos, manos a la obra. ¿Amén? Ok, muy bien. Vamos.
¿qué hacemos con este final? Quiero tratar de... A ver, yo siempre, cuando yo estoy sentado ahí en un evento como este y recibo tanta buena información, tanta buena información, tanto buen modelo, una de las cuestiones que me planteo después es, ok, está todo muy lindo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque me voy a ir de acá y ella no canta como Agustín tan dulce y mañana va a haber complicaciones igual. Y quiero decirte que, como para sonar un poquito antipático, tal vez haya más complicaciones que las que había antes de venir a este lugar. Porque nunca que hagas o emprendas algo para Dios, dejarás de tener oposición. Uno de los síntomas no agradables de que estás enfocado en el plan de Dios es la oposición. Entonces, ¿cómo es que se logran estas cosas que hemos escuchado? ¿Cómo es que es posible que yo lo logre? Importante saber primero que verdaderamente, pero literalmente, nunca es tarde con Dios. Yo suelo decir eso muy a menudo, porque es una estrategia del diablo hacernos creer que para algunas cosas es tarde. Y el decir que es tarde para algunas cosas es ofender a Dios, es ofender el poder de Dios y ofender el plan de Dios para mi vida. Dios decide cómo hace las cosas, cuándo las hace, es un problema de Él. Por lo tanto, nunca es tarde con Dios. Sea cual fuera tu situación, yo ministro sobre los hijos de los pastores y sé que muchas veces tengo en mi auditorio pastores que hace años que sus hijos están apartados. Y siempre le hablo de estas cosas, porque es una mentira del diablo creer que es tarde para algo cuando Dios interviene. Es tarde cuando Dios no interviene. Pero cuando Dios interviene, hasta la muerte tiene solución. Si no, pregúntenle a Lázaro. Así que quiero que te prepares para creer verdaderamente que todo lo que has escuchado y quieras que se produzca en tu vida y le des permiso a Dios para que se produzca en tu matrimonio, va a acontecer, porque Dios nunca llega tarde, Dios nunca se equivoca. Si te trajo acá en este fin de semana es porque todavía estás a tiempo. Si no, Dios no es un Dios que pierde el tiempo. Amén. Amén, ¿en serio? Gloria a Dios. Ok, muy bien. Quiero hablarles del poder del acuerdo. Vamos a leer un par de versículos de los muchos que podríamos leer para esto. El primero está en Amós 3:3. Amós 3:3. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Por eso es que es algo ridículo cuando las nuevas parejas matrimoniales dicen, y vamos a ver qué pasa. Juntémonos a ver qué pasa. La palabra dice lo contrario. ¿Pueden dos ver qué pasa si no están de acuerdo en lo que quieren hacer? Por eso muchos matrimonios se enteran de que no estaban de acuerdo cuando se casaron. O alguno dice, no sé si alguna vez escuchaste, yo pensé que iba a cambiar. Dios no habla de pensar en lo que va a pasar, sino de acordar lo que queremos que pase con la ayuda del Espíritu Santo. Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. Así que lo primero que quiero decirte en esta sesión final, que nada de lo que escuchaste, nada de lo que recibiste va a ser efectivo si ustedes no se ponen de acuerdo en que lo quieren para su vida y están dispuestos a pagar el precio necesario para que lo que han escuchado se haga realidad en su vida. Amén. ¿Seguro? 3 dijeron amén. ¿El resto qué piensan? Preguntale a tu esposa, a tu esposo. ¿Estamos de acuerdo en esto? No, pero miren que no es un chiste, ¿eh? Y escúchenme lo que quiero decirles. A tal punto no es un chiste que como papá espiritual de esta casa, durante todo ese tiempo desde anoche he estado metiéndome en el mundo espiritual. En la guerra espiritual que se desató desde ayer a la noche hasta este momento en este lugar, de las cuales muchos no tienen conciencia. El diablo quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu casa, quiere destruir tus hijos. Es el plan más prioritario que tiene para su vida. Y que vos estés acá, que vos estés abriendo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que estés escuchando los consejos de Dios para tu vida y que estés acordando aplicarlos, es una pésima noticia para el cielo. Para el infierno. El infierno está revolucionado en lo que tiene que ver con tu vida desde ayer a la noche. Hay preocupación en las huestes espirituales de maldad. Los que tienen asignado maldecir tu casa, dicen, che, se nos complicó, mirá, ¿de dónde está esta? La teníamos cocinada, no lo soportaba más y está ahí. Mira está pensando en otras mujeres en vez de en esta y está en ese lugar. Hay mucho problema en el infierno y hay mucho gozo en el cielo.
Yo creo que en el cielo hay muchas frases diciendo, era hora, era hora. Así que quiero que otra vez revisen eso. ¿Están dispuestos a ponerse de acuerdo para que lo que han recibido de Dios lo apliquen en su vida? Háblenlo un instante ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, mi amor? ¿En serio? ¿Vamos a pagar el precio? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Están de acuerdo? Vamos. Que pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. Es una pérdida de tiempo. Vamos a Mateo 18, 19, a uno de los textos más conocidos de la Biblia. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, posiblemente les será concedida por mi Padre que está en el cielo. ¿Dije bien? O sea que la mitad de la concurrencia le puedo leer Paturuzuco y no se va a dar cuenta. No posiblemente, dice, les será concedida. O sea, cuando Dios dice está hecho, no es que va a ver si lo hace. Por eso decía, no sé cuándo, si fue ayer o hoy, en un momento que decía, esto de que lo intenté y no funcionó, no es verdad si fue en Dios. Porque Dios dice, todo yo lo hago cuando hacen lo que yo digo que hay que hacer. Así que todo lo que no funcionó en tu matrimonio, lamento decirte, tal vez ni sea culpa del diablo pobre que le damos más autoridad que tiene. Porque dice que si dos de ustedes en la tierra, está bueno porque no importa dónde vivas, porque si viviese en Marte no, pero si viviese en la tierra, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Dígame si no es una buena noticia, gloria a Dios. Quiere decir que cualquier cosa que acuerden en este fin de semana y paguen el precio para llevarlo a cabo y renuncien a egoísmos personales para ver qué pasa con eso, el único que nunca falle, que tiene el poder para hacer todas las cosas, te está diciendo esta tarde que todo lo que le pidan de acuerdo les será dado. Gloria a Dios. Aleluya. Dios nos planeó de a dos. Présteme atención porque voy a hablar de algo sencillo e intento hacerlo difícil. Quería ser original, con la frase me salió bien, ¿no? Porque vieron que todos dicen, es difícil, pero voy a hacerlo sencillo. No, cuando yo lo leí, dije, un poquito complicado. Y cuando lo iba a cambiar, sentí que tenía que quedar así. Así que no lo cambié. Porque creo que es algo tan sencillo de entender y tan difícil de aplicar, y por eso nos va como nos va. Dios siempre nos planeó de a dos y unidos. Siempre el plan de Dios fue así. Todo el plan de Dios tiene la misma dirección. Para entender el propósito del matrimonio, hay que entender primero el plan universal de Dios. O sea, tenemos que ver la visión macro de Dios para después ver la visión micro de Dios en el matrimonio. Si acaso ustedes pudieran abrir la cabeza por un instante, no se asusten que no se les rompe el cerebro. Pueden abrir un poquito y ver cómo mira Dios y cómo miró Dios desde el comienzo de la humanidad. Sintético, muy rápido. En el jardín del Edén, Dios planeó que dos unidos y en acuerdo gobernaran el mundo. Así empezó la historia. ¿Por qué dos? No sé. ¿Por qué dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y al rato dice, y varón y hembra los creó. Así que no sé, parece que Dios dijo, vamos a hacerlo con uno. Después dijo, no, va a ser más perfecto si lo hacemos con dos. Entonces Dios ahí completó la creación con el ser más espectacular del universo, que son las chicas. Vengo bárbaro con ustedes. No va a durar mucho. O sea que Dios planeó en el jardín del Edén que dos unidos y en acuerdo gobernaran el mundo. Todos sabemos, no voy a meter tiempo en esto, que se quebró ese acuerdo y el quebrantamiento del acuerdo hizo perder el poder y la autoridad para gobernar. Esto es exactamente igual en el matrimonio. Cuando se rompe el acuerdo, se pierde el poder y la autoridad para gobernar en el espíritu. Entonces el que pasa a gobernar es el enemigo del matrimonio. Toda posibilidad de gobierno del diablo sobre tu casa tiene que ver con el quebrantamiento del acuerdo que hiciste el día que te casaste. Mientras el acuerdo se mantiene vigente,
el diablo no puede actuar, porque el acuerdo es parte del plan de Dios y él tiene vedado intervenir en el plan de Dios. Cuando el acuerdo se quiebra, la autoridad se pierde y el gobierno también. Luego Dios, ante esa situación, intentó otra vez que dos se pusieran de acuerdo. Ya no eran dos personas, sino que era él con su pueblo. Lo hizo en el monte Sinaí. Dios lo intentó con esos otros dos, Dios y su pueblo, y tampoco ese acuerdo perduró. Se cansaron del acuerdo, empezaron a dudar, y muchos saben, y los que no lean la Biblia, que al tiempo cambiaron la presencia de Dios por un becerro de oro. Baja comparación. Así que se volvió a quebrar este plan de acuerdo de dos que tenía Dios. Primero entre Adán y Eva, luego entre Dios y su pueblo. Jesús vino a poner, dice la Biblia, de acuerdo otra vez al hombre con Dios. Dice, a reconciliar al hombre con Dios. O sea que vino para retomar el plan inicial de volver a poner de acuerdo a Dios con su creación. Y la cruz fue el precio de la reconciliación y del nuevo acuerdo. Vieron que la Biblia dice un nuevo y mejor pacto basado en mejores promesas. Podríamos parafrasearlo, decir, un nuevo y mejor acuerdo basado en mejores promesas. Y también sabemos, gloria a Dios, aleluya, que el final de la historia será otra vez para dos que estarán de acuerdo y en unidad. El Cordero de Dios y la novia, la iglesia de Jesucristo. Otra vez, dos de acuerdo con poder y gobierno. Así que desde el comienzo hasta el final de la historia que ya conocemos, el plan de Dios es dos acordando. Vamos a ver por qué hay tanto secreto en esto. Dos acordando para que ese acuerdo les dé poder para gobernar. Por eso el matrimonio es tan importante y por eso el matrimonio es el enemigo público número uno del enemigo de Dios. Porque el matrimonio representa el plan universal de Dios, de dos en unidad y en acuerdo, recibiendo poder sobrenatural y ejerciendo gobierno. Entonces el diablo odia al matrimonio, porque el matrimonio representa el plan universal de Dios. Dios nos planeó dos para que al llegar a un acuerdo y a una unidad sin condiciones, experimentemos el poder de Dios en nuestro matrimonio. Y de esa manera lograr matrimonios felices, duraderos y con propósito. Por eso Él habla de dos. No es que Dios no quiere que perdamos la individualidad, vamos a hablar de eso en unos minutos. De dos que se unen y forman uno, son dos, pero forman uno en propósito, y ese acuerdo los embiste de poder del Espíritu Santo para gobernar la vida. El acto sexual en el matrimonio es la concreción de eso. Por eso ustedes leen en el Antiguo Testamento que no era que iban al registro civil, sino que decía, se llegó a su mujer, tenían relaciones sexuales, porque esa unión de varón y hembra, de miembro masculino y miembro femenino, hacía que estos dos individuales se convirtieran en uno y acordaran ser uno para recibir poder de Dios y gobernar. Por eso que el acto sexual fuera del matrimonio no tiene mucho propósito que digamos, más que un ratito de pasarla bien. Porque el plan de Dios sellado en el acto sexual es dos que se hacen uno para recibir poder y gobernar. ¿Se entiende? Veo humo en algunas cabezas, pero tranquilos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Eso dice Efesios. Son dos. Dios nos quiere dos porque Él nos salvó de a uno. Él me salvó a mí primero y a Graciela también. Él había planeado que estos dos que iba a salvar iban a terminar siendo uno, pero Dios nos quiere dos, que se hacen uno y empiezan a pensar como uno, no en su naturaleza, sino en la naturaleza de Dios. Me está saliendo bien esto de que lo fácil lo estoy haciendo difícil. Ya veo las caras de Einstein que me ponen algunos. Dios nos quiere dos. Dios trata individualmente, no trata matrimonialmente primero.
trata con cada uno. Por eso cuando viene alguna persona, justo creo que el domingo hablé de eso también en el mensaje, cuando alguien viene a quejarse o a hablarme mal de su marido o de su esposa y le da con un caño y uno solo, yo escucho un rato y después tengo esa frase agridulce que dice, contame cómo es tu relación con Dios. No, pero lo que quiero decir, pastor, que mire lo que me pasó, me abandonó, me dejó, me pegó. Háblame de tu relación con Dios. Porque Dios nos quiere dos, de a uno. Nos salvó, nos perdonó, nos bendijo y planeó que estos dos que Él eligió, que son dos, se hagan uno y empiecen a pensar como uno, no en su propia naturaleza, sino en la naturaleza del Espíritu Santo. No que pierdan su individualidad. Presten atención, porque esto no tiene que ver conmigo. Esto, la verdad que más que una predicación ha sido ir recibiendo voz del Espíritu y volcándola en la tableta. Así que reciban una directiva rica del Espíritu para sus vidas. No es que al ser uno pierden su individualidad. Yo sigo siendo Jorge y ella Graciela. No inventamos un nombre común que nos identifique como los nuevos uno. Seguimos siendo Graciela y Jorge. Porque no se trata de perder la individualidad, sino porque entendemos que el plan mayor de Dios es más importante y más fructífero que cualquier plan personal. Los dos que son individuales se unen, se hacen uno y ven, les es revelado el plan de Dios, ven la visión del plan de Dios y por lo tanto se dan cuenta que ese plan es superador a cada uno de los planes individuales. ¿Entienden hasta ahí? ¿Sí? ¿En serio? Si no voy de nuevo. ¿Sí o no? Amén, no, ¿Sí o no? Ok. O sea, los dos que son individuales y que tienen dos planes individuales, se hacen uno y miran el plan de Dios y este que está acá dice, mi plan estaba buenísimo, pero este plan es maravilloso. Yo nunca lo hubiera podido planear porque nunca lo hubiera podido alcanzar. Y ella que está acá dice, mi plan es bárbaro y tengo todo planeado para cambiarlo a él conforme a mi plan. Pero cuando llega acá y se uno en Cristo, mira el plan de Dios y dice, wow, no, la verdad que este era un plancito limitado. El plan de Dios es superador. Vale la pena renunciar al mío para buscar el de Dios. Amén. Entonces, comienzan a aportar. Esto es algo lindo para entender. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a aportar su individualidad en pos de lo que les es común a los dos, conforme al propósito de Dios. Es la única manera. O sea, si yo sigo acá, queriendo que el plan de Dios se cumpla acá, no se va a cumplir. Y si ella quiere que el plan de Dios se cumpla acá, no se va a cumplir. Te pongo un ejemplo práctico. Señor, cámbialo. Eso no funciona. Yo me acuerdo que cuando yo me entregué al servicio a Dios, yo me enamoré tanto de Dios, me apasioné tanto porque yo creía en un Dios que estaba crucificado, pobrecito, derrotado, que le habían tratado mal, y yo lo miraba en la cruz y decía, pobre, mira lo que te hicieron, contás conmigo, yo voy a poner el pecho por vos. Pero cuando yo me di cuenta que mi Redentor vivía y que era todopoderoso y cercano para mí, yo me enloquecí, a tal punto que comencé a servir a Dios a toda hora y dejé a mi esposa, a mis hijos, no le daba bolilla, yo era el servicio. Me acuerdo llegar a casa, la señora estaba enojadísima, porque no fue toda la vida Dulcinea del Toboso como la ven ahora. Y cuando ella sacaba las garras porque se había bancado todo el día a los chicos, yo me encerraba en el baño y le decía, Señor, cambiala, tocala, no entiende al siervo. Esas oraciones no funcionan, porque esa es mi individualidad queriendo ser aprobada por Dios. Le estoy diciendo a Dios, hey, agarralo o agarrala, y vos y ella, los dos, venga con su plan y cúmplame el plan mío. Dios no funciona así. Es cuando los dos ven el plan de Dios, se dan cuenta que es inalcanzable para ellos, se dan cuenta que es mucho mejor que el que tenían individual, y los dos comienzan a aportar cosas a este plan para que se cumpla la gloria de Dios en su vida. Así funciona la cosa. No es hagamos lo que yo quiero, sino que puedo aportar de mi yo
para que los dos seamos bendecidos, porque ya descubrí que no se trata de que logre convencerla para que cumpla mi plan, sino que los dos aportemos lo necesario, incluidas las renuncias necesarias, para alcanzar el plan macro de Dios, que es superador al que yo traía al matrimonio. Descubrí un plan mayor y quiero que se cumpla. No es posible, te lo digo por el Espíritu y por la experiencia, no es posible ser feliz concretando mi plan personal. Y quiero aclarar algo en esto. Así el plan tuyo sea súper espiritual, no va a ser aprobado por Dios. Y lo digo con autoridad. No es algo que se diga habitualmente porque es incómodo para los pastores. Pero quiero decirte que lo que Dios me ha mostrado, Dios no va a aprobar planes personales o que sean súper espirituales, porque Dios planeó que dos sean uno y los dos acuerden un nuevo plan para la gloria de Dios. No se trata de quién es más espiritual de los dos. Entonces, como yo soy más espiritual, Dios me va a bendecir a mí y a ella no, o al revés. No es así como funciona Dios. ¿Por qué? Preguntar a Él cuando vayas al cielo. Yo te hablo de lo que sé que Dios hace. No es posible ser feliz concretando mi plan personal. Cuando yo ya dejé de ser uno para ser dos, que terminan siendo uno, es cuando Dios empieza a obrar. Pero con una naturaleza distinta, superadora, sobrenatural. Ya no la personal, sino la de Dios. Somos dos, seguimos siendo dos, seremos dos hasta la muerte, pero planeamos como uno, soñamos como uno, porque hemos los dos descubierto un solo plan y un solo sueño de Dios para nuestra vida. Aleluya. Si lo que yo quiero no aporta al plan, lo desestimo. Por más bueno que me parezca, lo resigno. Si lo que yo tenía planeado para aportar al plan matrimonial me doy cuenta que no suma al plan de Dios, lo resigno por más lindo o espiritual que suene, porque no se trata de quién es más genial de los dos, sino cómo los dos aportamos al plan de Dios. Esto, como hay tantos paralelos entre el matrimonio y Dios con la iglesia, es igual como para una iglesia, para que lo entiendas. Puedes tener grandes revelaciones espirituales, pero si no armonizan con la visión de la iglesia, va a terminar siendo maldición, seguramente, por más espiritual que sea. Entonces, si lo que yo quiero no aporta al plan mayor, lo resigno, pero no lo resigno con frustración, sino con el desafío de invertir en un plan mayor que Dios tiene para mí. No es que yo, es una resignación, no puedo desarrollarme en lo que Allah, no, digo, no, vale la pena resignar. Vale la pena perder cosas, porque estoy ganando otras que no hubiera podido ganar, que Dios me va a dar como premio. Es entonces cuando vemos a Dios obrar en bendición, porque siendo dos, logramos el milagro de ceder lo individual para ver la promesa de Dios cumplida en nuestra casa, como fruto de dejar de ser dos en nuestros intereses personales para ser uno en Cristo. Aleluya. Es decir, que Dios premia el poder del acuerdo. Y te diría que el lugar donde más efectividad tiene el poder del acuerdo justamente es en el matrimonio. Porque es donde hay más circunstancias que operan en contra del acuerdo. Donde se ven todos los defectos, donde se ven todos los errores, donde se ve toda la intimidad. Así que en ese ámbito es donde es más difícil acordar. Mucho más que dos hermanos que se ponen de acuerdo para hablar por algo. Así que el acuerdo matrimonial revela de Dios un poder maravilloso. Dios premia el poder del acuerdo matrimonial porque Él sabe cuánto nos cuesta lograrlo. Él, que nos creó y conoce nuestra naturaleza, sabe qué precio pagamos por alcanzarlo. Él sabe lo que estamos pagando y resignando y sacrificando, y entonces nos bendice de una manera que sería inalcanzable para nosotros. Dios nunca pierde ni empata, siempre gana. Entonces, cuando Dios ve tu entrega, tu renuncia, tu esfuerzo para ser uno, aunque son dos, Dios premia sobrenaturalmente esa actitud. Yo he hecho muchas cosas, Graciela también seguramente, pero habla de mí, muchas cosas que yo no quería hacer, y hasta algunas me parecía que no eran súper espirituales, pero las hacía porque veía que contribuían al acuerdo para lograr un objetivo mayor y final. Vale la pena arriesgarse. Entendemos que la cosa no se trata de que yo esté conforme con todo, sino que la suma
de las conformidades de ambos nos regalará un beneficio mayor. Yo no estoy conforme con todo, estoy conforme con un pedazo. Y ella no está conforme con todo, está conforme con un pedazo. Pero esa suma, que no era original de ninguno de los dos, es la que Dios bendice, porque es de la nueva criatura unida, de la nueva naturaleza producida por la unidad en el Espíritu Santo. El diablo sabe que somos dos. Si alguien tiene claro que no somos uno individualmente, por naturaleza es el diablo. El diablo tiene claro que por naturaleza, por más casados que estemos, por más 40 años, por más dulce que nos llevemos, por más amoroso que aparezca todo, él tiene muy claro que somos dos individuos independientes. Por naturaleza. Entonces él despliega toda su artillería para potenciar nuestras individualidades. Presten atención porque se van a ver identificados. Esta es la estrategia del diablo. Él sabe que son dos. El plan de Dios es hacerlo uno y acordar para recibir poder y gobernar. Pero él sabe que son dos. Entonces lo que dice es, hey muchachos, tenemos que potenciar la individualidad de cada uno para que nos logren concretar el ser uno. Porque ahí se nos complica la cosa. Porque cuando son uno, ya no son ellos, no peleamos contra ellos. Es el poder de Dios en ellos y contra el poder de Dios no podemos. Entonces, la estrategia es cómo le potenciamos las individualidades para que no logren ser uno, porque son uno, no podemos contra ellos, porque ya ahí actúa Dios y no actúan ellos. Él se asegura de esa manera el fracaso de nuestro matrimonio, cuando el diablo potencia las individualidades y nosotros las aceptamos y estamos contentos porque somos más espirituales que el otro, o más inteligentes que el otro, o más capaces que el otro, o mejor carácter que el otro. Son todos engaños de potenciar la individualidad para que no logremos el objetivo. El diablo trabaja para eso, manda a sus muchachos para eso, potenciar las individualidades, el carácter. ¿Qué carácter tiene esta? Levantáselo. Entonces vos, ¿qué haces? Cada vez te das cuenta que tenés más la razón en todo. ¿No te pasó nunca? Que él no entiende o que ella no entiende. Es una estrategia sutil, diabólica, de potenciar las individualidades para que no llegues a ser uno en Cristo con tu esposa, con tu esposo, y logres el poder del acuerdo que te va, valga la redundancia, a empoderar y dar gobierno sobre toda circunstancia. Él despliega su artillería para potenciar nuestras individualidades, para asegurarse que le gana a la naturaleza humana, porque no puede ganar a la naturaleza divina de la nueva creación. Muchos matrimonios fracasan dejando en el camino amor y buenas intenciones. Cuando nos preguntan cómo hicieron la Graciela, no es que para quedar bien siempre decimos, sin Cristo no hubiera sido posible, porque los dos estamos convencidos, y no porque hayamos tenido dramas impresionantes. Hemos tenido crisis, discusiones, cuestiones, nunca tuve una cosa gravísima, pero estamos convencidos de que algo hubiera pasado y no hubiera funcionado. Y muchos matrimonios que se aman mucho fracasan dejando en el camino el amor que tenían y las buenas intenciones de llegar a la meta, no porque se lo propusieron, sino porque mantuvieron su individualidad. Y en la individualidad el diablo te come crudo, te destruye, te parte al medio. Por eso decimos, ¿cómo puede ser este matrimonio pastoral o de liderazgo espiritual que era modelo? Mirá lo que pasó. Porque mantuvieron sus individualidades, y por más que quieras espiritualizar las individualidades, el diablo te parte al medio, porque el diablo a vos te gana y a mí me gana. Lo que no puede ganar es la nueva naturaleza, uno en Cristo, que Dios sella con el matrimonio. Los dos que siguen siendo dos, pero renuncian a ser dos para ser uno, para ser empoderados y gobernar en el Espíritu. Aleluya. Nadie se casa para divorciarse, pero las tasas de divorcios cada vez son más grandes. Y por si a alguno todavía le queda alguna duda, Dios no es divorcista. Sí es dador de algunas nuevas oportunidades en cada caso excepcional, pero Dios no es divorcista. Nadie se casa para divorciarse. No es verdad que el divorcio es una solución como nos quieren hacer creer. Mucho menos que es lo mejor para nuestros hijos. Esa es una grandísima y total mentira. El divorcio es la oficialización del fracaso matrimonial. Y el que se divorcia es porque fracasó, no porque era lo mejor, o porque convenía, o porque fue una decisión sabia. No. Fue la oficialización de un fracaso. ¿Por qué lo digo así tan crudamente? Porque si vos querés saber
Si Dios va a hacer un milagro en tu matrimonio, si estás separada, tienes que empezar reconociendo tu situación como un fracaso, no disimulándola. Zafar no es éxito en la vida cristiana. Mantenerse todavía juntos legalmente no es éxito en la vida cristiana. Hay que llamar las cosas por su nombre para que el diablo quede al descubierto y para que Dios comience a intervenir. Para saber si Dios está dispuesto a hacer un milagro en mi matrimonio, hay que empezar reconociendo los fracasos del matrimonio. Porque tal vez Dios se apiade de ti. O si no hay oportunidad, ya te dé una segunda oportunidad. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Se podrá engañar a la gente, pero no a Dios. El diablo sabe lo que pasa en tu casa. Por ahí no lo saben los amigos, los hermanos, la familia, pero el diablo sabe. Y si vos no te presentas ante Dios diciendo, hey, vamos camino al fracaso. ¿Por qué? Porque seguimos siendo dos. Yo creo que tengo la razón y ella cree que tiene la razón y de ahí no nos movemos. Un rato y después volvemos otra vez a esto. Si no reconocen esta realidad ante Dios y dicen, estoy dispuesta a perder toda mi individualidad, aunque parezca resignación, pero no es por eso, es para descubrir el plan de Dios, si somos uno, acordando, recibiendo poder y gobernando. Si no sucede eso, las posibilidades son muy pocas. ¿Por qué? Porque el inventor del matrimonio nos dejó un manual de instrucciones infalible para que todo funcione bien, es la palabra de Dios. Mi mujer dice, siempre usa ese ejemplo, ¿no? Lavarropa, tenés un libro de instrucciones para que funcione bien. Yo digo, yo nunca podría decir eso porque para mí 9 de cada 10 mujeres nunca leen los manuales. Pero ¿sabe por qué lo dice ella? Porque ella los lee. Y cuando no funciona, yo le digo, pateala un poquito a ver si arranca. Y dice, no, pará, vamos a leer el manual a ver qué dice. Y lee el manual y dice, mira, acá dice tal cosa, vamos a hacerlo. Y arranca. Qué genialidad, ¿no? Lee el manual de instrucciones del que inventó el aparato para que funcione bien. Hay muchos matrimonios que se han olvidado de leer el manual de instrucciones. Por eso el aparato funciona mal. Bueno, cuando hablo aparato hablo del matrimonio, no pienso otra cosa, ¿eh? Ah, cayeron algunas. Por eso el diablo potencia, presten atención, el diablo potencia nuestras individualidades, él potencia nuestro carácter, él potencia nuestras personalidades para alejarnos del poder del acuerdo. Es más, a veces hasta nos felicita por ser como somos y nos sentimos que estamos en lo correcto. El matrimonio es un desastre, pero yo tengo la razón. Como si eso fuera victoria, como si fuera ganancia. La ganancia es que tu matrimonio sea victorioso, no es que vos seas victorioso dentro de un matrimonio fracasado. Hola. Dios nos eligió, nos hizo uno y nos eligió de a uno. Y luego nos planeó siendo uno y dijo que haciendo su voluntad y renunciando a nuestros egoísmos personales podemos lograrlo. Y esto aplica para el matrimonio. Se trata de saber si vas a morir siendo uno, con tus caprichos, con tu carácter que es así, con tus mañas que son así, o estarás dispuesto a vivir siendo dos, que ahora son uno, porque Cristo bendice el poder del acuerdo. En definitiva, sea como sea la cosa, venga como venga la mano, déjame decirte algo a la vuelta del camino. Siempre es mejor de a dos. Siempre es mejor de a dos. Y algo más te digo, mucho mejor si esos dos se atan a Jesús. Porque con Cristo todo es mucho más fácil. De a dos es mucho mejor y con Cristo más fácil. Eclesiastés 4, 9, 12, uno de los textos preferidos de mi mujer. Más valen dos que uno, porque se obtiene más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro.
Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4, 9 al 12. Quiero terminar. Estoy pensando que me faltó contarte algo. La cosa no es nada fácil. Pero todo es posible si puedes creer. Porque verdaderamente, como alguna vez la iglesia me escuchó, solo se trata de fe. A mí me toca creer y a Dios hacer. No hay otra cosa, no hay otro secreto. Algo bueno para saber esta noche, en este final, es que Dios sigue siendo un Dios de oportunidades. Y Dios es un Dios perfecto que planea, mejor dicho, piensa, planea y ejecuta. Así que podemos decir que Él pensó en vos para este fin de semana. Él pensó en vos, planeó que estuvieras aquí y está ejecutando. Y si hizo todo eso no es porque le sobraba tiempo o porque no tenía otras personas a las quien darle oportunidad, sino porque decidió darte la oportunidad de que entiendas algunas cosas. Algunos deberán entender que tu matrimonio no terminó si estás acá. Algunos que vinieron pensando que su matrimonio está terminado, Dios dice, yo digo cuando algo está terminado y te traje acá para decirte no está terminado. Otros Dios planeó y ejecutó traerlos acá para decirles, no es este el modelo de matrimonio que planeé para vos. Y no te ha ido todo lo bien que pensabas porque no es así como planeé. Y necesitaba pensar, planificar y traerte acá para decirte, vamos de nuevo. Hey, pero tengo 10, 15, 20 años. Dios no razona así. Dios piensa, planea y ejecuta. Te planeé, te pensé, te planeé, te traje acá para decirte, empezar de nuevo. Porque todavía no lograste entender ni alcanzar lo que planeé para tu matrimonio, para tu casa, para tus hijos y para los que van a ver tu casa cuando vean lo que yo voy a hacer. Así que necesito traerte acá y decirte, vamos otra vez, pero conmigo. Los congresos, los retiros, no le cambian la vida a nadie. No le transforman la vida a nadie. Jesucristo cambia vidas. Jesucristo transforma vidas. Jesucristo hace nuevos matrimonios. Lo que hacemos acá es una excusa y un instrumento para que vos acuerdes con Dios lo que le vas a dejar hacer a Dios a partir de este día. Y ahí sí que se marca la diferencia. Si dos que son uno acuerdan caminar solamente en la dirección del cumplimiento del plan de Dios, pagando los precios necesarios y aplicando lo que Dios ha enseñado, tu matrimonio será maravilloso. No tiene riesgo de fracaso. Pero hay que empezar de nuevo. Hay que empezar otra vez. Y yo aprendí algo, sobre todo para las situaciones difíciles. Que la situación más difícil de la historia de la humanidad sucedió en una cruz hace más de 2000 años. Y en esa cruz pasó algo trascendente para toda la historia de la humanidad. Y a esa cruz se le pueden poner muchos títulos. Y más de uno sería bien aplicado. Pero yo siempre me quedo con uno, ¿no? Cuando miro la cruz, yo siempre me quedo con el mismo título, que es perdón.
porque Jesús estaba perdonando. Jesús me estaba perdonando. Por amor, por plan, pero me estaba perdonando. Si no me hubiera perdonado, no estaría acá. Porque el apóstol decía, Él vino a salvar a los pecadores. Me perdonó. Así que yo siempre pienso esto. Si para el hecho más trascendente de la historia de la humanidad, Dios perdonó, entiendo, por lo menos lo he aplicado siempre a mi vida personal, matrimonial y de cualquier índole. Yo creo que las nuevas oportunidades se activan solamente pidiendo perdón. Y si agrego algo más, las cosas trascendentes, los hechos trascendentes de nuestra vida se activan pidiendo perdón sin condicionamientos, sin evaluaciones previas de quién debe más, quién es acreedor o deudor. Porque aprendí que si yo soy acreedor y encima pido perdón, doble galardón habrá para mí en el cielo. Así que, ¿para qué perder el tiempo en evaluar la contabilidad de las deudas? Yo creo que Dios puede hacer algo maravilloso en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Ni tu mejor sueño, que para Dios puede ser una cosa muy pequeña, aunque para vos sea gigante. Lo trascendente sería que vos descubras el sueño de Dios para tu casa. Porque con Graciela jamás soñamos lo que Dios nos dio. Dios nos avergonzó. Y ella usó una frase que yo suelo usar, que la iglesia conoce: Dios es un exagerado cuando hace su voluntad. Así que yo quiero hablarte y llamarte en este minuto final de la manera que hablo siempre yo, que es con pocas vueltas. Tenés que pedirle perdón a tu esposa. Y tenés que pedirle perdón a tu esposo. Sin revisar las cuentas. Porque Dios te pensó, planeó y ejecutó trayéndote acá. Lo bueno lo querrá hacer mejor, lo malo lo querrá cambiar, el pecado lo querrá transformar en bendición y la maldición en nueva gracia de Dios y oportunidad. Así que lo fascinante es saber que Dios está sentado en el trono y en vez de hacer lo que haces vos con tu esposa o ella con vos, de revisar las cuentas, Dios dice: te pensé, planeé traerte acá y les estoy dando una oportunidad. ¿Qué van a hacer con ella? ¿Qué piensan hacer con ella? Una vez me preguntó alguien, a veces vieron que piensan que los pastores somos Superman, ¿no? Entonces me preguntó: Jorge, ¿cómo sabes cuándo es la última oportunidad de Dios? Yo no tengo idea. Lo que sí sé, que si me da una, no me arriesgo a descubrir si hay otra. Cuando me da una, no me arriesgo a descubrir si voy a tener otra más. Me agarro de esa. Y si Dios te da esta noche una oportunidad, agárratela. No esperes otra. Digo, por si acaso. Agárratela. Nosotros pensamos este día solamente para esto, para que el Dios de oportunidades haga algo nuevo en tu casa. No buscamos otra cosa, no nos interesa otra cosa. Podríamos no hacer estos eventos, lo hacemos solamente para eso, para disfrutar del privilegio de ser instrumentos para que Dios dé oportunidades. El que está acá, tirado en el piso, ese matrimonio, para que lo levante humillando al diablo. El que está tambaleando, lo sostenga y ordene que los demonios rajen de ahí. Y el que cree que está un poquito bien, decirles: hey, yo no soy un Dios para estar un poquito bien. Yo soy un Dios para llevarte a niveles que nunca soñaste.